En las planicies de Farsalia, el 9 de agosto del año 48 a.C., 45.000 hombres se preparaban para morir. El polvo levantado por miles de sandalias romanas formaba una nube dorada bajo el sol de mediodía. Pompeyo Magno, el hombre que había conquistado el Oriente y limpiado el Mediterráneo de piratas, observaba desde su caballo blanco las líneas enemigas. Frente a él, a menos de 1000 pasos de distancia, Julio César organizaba la formación más audaz de su carrera militar. Lo que sucedería en las próximas 4 horas no solo definiría quién gobernaría Roma, sino que cambiaría para siempre el curso de la civilización occidental. ¿Cómo pudo un general en clara desventaja numérica destrozar al ejército más poderoso de la República? La respuesta yace en un momento específico, una decisión táctica que Pompeyo nunca vio venir y que sus soldados jamás olvidarían. La guerra civil había comenzado 18 meses antes, cuando César cruzó el Rubicón con la Legio XIII Gemina. Aquel gesto desafiante había fracturado Roma en 2 bandos irreconciliables. El Senado, aterrorizado por el poder creciente de César tras conquistar las Galias, había respaldado a Pompeyo como campeón de la República. Pero César no era un enemigo convencional. Había pasado 9 años en las Galias perfeccionando un ejército que operaba como una máquina de guerra coordinada, donde cada legionario conocía no solo su papel, sino el de sus compañeros. Sus legiones habían masacrado a los germanos en el Rin, habían aplastado la rebelión de Vercingetorix, habían conquistado territorios que ningún romano había pisado antes. Estos hombres no solo eran soldados, eran veteranos que habían visto morir a sus hermanos y habían aprendido que la única forma de sobrevivir era confiar ciegamente en su general. Pompeyo, por su parte, comandaba un ejército superior en números, pero inferior en cohesión. Sus 11 legiones sumaban alrededor de 45.000 infantes, complementados por 7.000 jinetes. César apenas reunía 22.000 legionarios y solo 1.000 jinetes. Sobre el papel, la victoria pompeyana era inevitable. Los senadores que acompañaban a Pompeyo ya discutían cómo dividirse las propiedades de César después de su ejecución. Algunos habían traído a sus esclavos personales para que montaran sus tiendas en el campo de batalla, anticipando una celebración inmediata. Marco Tulio Cicerón, presente en el campamento pompeyano, aunque cada vez más escéptico de la causa, escribiría más tarde que la arrogancia de la victoria precedió a la victoria misma, y ese fue nuestro primer error. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. César había pasado la noche anterior caminando entre sus tiendas. Sus oficiales reportaron que lo habían visto hablando con centuriones comunes, preguntándoles por sus familias, recordando batallas compartidas en las Galias. No era teatro. César conocía a muchos de estos hombres por su nombre. Sabía quién había perdido un hermano en el asedio de Alesia, quién había sido el primero en escalar las murallas de Avaricum, quién había salvado el águila legionaria cuando los nervios atacaron por sorpresa. Esa noche, mientras los pompeyanos bebían vino y celebraban prematuramente, César estaba construyendo algo más poderoso que una formación táctica. Estaba recordándole a su ejército por qué luchaban. Al amanecer, ambos ejércitos habían tomado posiciones. Pompeyo desplegó sus legiones en 3 líneas, la formación estándar romana. Su flanco izquierdo tocaba el río Enipeo, un curso de agua estrecho pero con márgenes pantanosas que protegían ese lado de ataques de caballería. Su flanco derecho quedaba expuesto, así que concentró allí toda su caballería, 7.000 jinetes apoyados por arqueros y honderos. La estrategia era transparente y brutal.
Pompeyo planeaba usar esa masa de caballería para envolver el flanco derecho de César, destruir su retaguardia y atacar por detrás mientras la infantería los mantenía ocupados de frente. Era una táctica que había funcionado contra Mitrídates, contra los silios, contra docenas de enemigos en 3 continentes. No había razón para pensar que fallaría ahora. César observó el despliegue enemigo y comprendió inmediatamente la amenaza. Su propio flanco derecho era el punto débil. Ahí estaba su ridícula caballería de apenas 1000 jinetes, superados 7-1. Si Pompeyo ejecutaba su plan correctamente, la batalla terminaría en menos de 1 hora con una masacre total de las fuerzas cesarianas. Pero César había anticipado exactamente esta táctica. Durante semanas había estudiado a Pompeyo, había interrogado a desertores, había analizado cada batalla que su rival había librado. Conocía el patrón. Pompeyo confiaba en su superioridad numérica y en tácticas convencionales. Era predecible, y la predecibilidad era fatal contra un innovador. César tomó una decisión que ningún manual militar romano contemplaba. Extrajo 2000 de sus mejores legionarios de las líneas traseras, hombres de la Legio X Equestris, su unidad más leal y experimentada. Los formó en una cuarta línea, oculta detrás de su flanco derecho, en ángulo oblicuo respecto al frente principal. Estos soldados recibieron órdenes específicas y desconcertantes. Cuando la caballería pompeyana cargara, debían ignorar completamente su entrenamiento defensivo habitual. Nada de formar testudo, nada de bloquear con escudos y esperar la embestida. Debían avanzar agresivamente hacia los jinetes, con sus pilums en mano, pero no lanzarlos como proyectiles. Debían usarlos como lanzas, apuntando directamente a los rostros de los caballeros y sus monturas. ¿Por qué esta táctica tan inusual? César había identificado un punto débil psicológico en la caballería aristocrática. Los jinetes pompeyanos no eran guerreros profesionales endurecidos por años de campaña. Eran hijos de senadores y nobles orientales que habían aprendido equitación en campos de entrenamiento lujosos, que llevaban armaduras ceremoniales pulidas hasta brillar, que nunca habían visto a un infante atacar agresivamente a un caballo. Sus animales, caros y entrenados para maniobras elegantes, no estaban acostumbrados al combate brutal cuerpo a cuerpo. César apostaba que al enfrentar una pared de hierro apuntando directamente a sus ojos, tanto jinetes como caballos romperían la formación. Mientras los 2 ejércitos se enfrentaban bajo el sol implacable de agosto, el silencio se extendió por la llanura. Los únicos sonidos eran el relinchar ocasional de caballos y el tintineo de miles de equipos militares ajustándose. Los hombres de César sabían que estaban en desventaja numérica. Algunos habían escrito cartas de despedida esa madrugada. Otros habían enterrado sus ahorros en lugares secretos con la esperanza de que algún camarada sobreviviente pudiera encontrarlos y entregarlos a sus familias. No había ilusiones sobre lo que estaba en juego. Esto era todo o nada. Si perdían, la República los recordaría como traidores. Sus nombres serían borrados de los registros. Sus familias serían perseguidas. Solo la victoria absoluta podía salvarlos. Pompeyo, desde su posición elevada, dio la señal. Sus trompetas resonaron en 3 notas largas. La infantería pompeyana comenzó su avance, paso firme y uniforme. Las legiones cesarianas permanecieron inmóviles. Esto era parte del plan, dejar que los pompeyanos gastaran energía cruzando el campo mientras ellos conservaban fuerzas. Cuando los 2 ejércitos estuvieron a 50 pasos de distancia, las legiones cesarianas soltaron su primer pilum, esa jabalina de 2 metros diseñada para penetrar escudos. Miles de proyectiles atravesaron el aire. El sonido era como un trueno horizontal. Hombres cayeron perforados, otros perdieron sus escudos cuando los pilums se clavaron y doblaron, haciéndolos inútiles. El choque de las líneas frontales fue catastrófico.
Gladios cortos chocaron contra escudos, hombres empujaban con los hombros intentando romper la formación enemiga. El grito de batalla romano, ese baritus gutural que los legionarios aprendían en sus primeros días de entrenamiento, se mezcló con el sonido de metal contra metal y los gritos de los heridos. En los primeros 10 minutos murieron más de 1000 hombres. Los veteranos de ambos lados sabían que esta fase era guerra de desgaste. Quien mantuviera la cohesión más tiempo ganaría el centro. Pero el verdadero drama estaba desarrollándose en el flanco derecho. Exactamente como César había predicho, Pompeyo desató su caballería. 7000 jinetes comenzaron a trotar, luego a galopar, formando una masa aterradora de músculo equino, hierro brillante y gritos de guerra. Los arqueros orientales que los acompañaban disparaban flechas mientras avanzaban. La pequeña caballería cesariana intentó una resistencia simbólica, pero fue barrida como hojas en un huracán. Los jinetes pompeyanos aullaron de triunfo. La victoria parecía asegurada. Solo necesitaban girar hacia el flanco expuesto de la infantería cesariana y la batalla terminaría. Fue entonces cuando la cuarta línea de César emergió del polvo. 2000 legionarios de la Legio Decis aparecieron corriendo, no en formación defensiva, sino en carga ofensiva total. Llevaban sus pilums como lanzas extendidas, apuntando hacia arriba. Los caballeros pompeyanos, acostumbrados a que los infantes se agruparan defensivamente, quedaron completamente desprevenidos. Los primeros jinetes intentaron girar sus monturas, pero era demasiado tarde. Los pilums alcanzaron los rostros de caballos y jinetes. Un pilum romano pesaba 2,5 kilos, toda esa masa concentrada en una punta de hierro afilada. Cuando golpeaba la cara de un caballo a plena carrera, el resultado era devastador. Los caballos comenzaron a encabritarse, relinchando de terror y dolor. Jinetes fueron desmontados violentamente. La formación de caballería, que dependía de mantener velocidad y cohesión, se desintegró en segundos. Los legionarios cesarianos, entrenados en combate cuerpo a cuerpo brutal, se lanzaron sobre los jinetes caídos. No había piedad en esa matanza. Aquellos aristócratas que habían pasado toda su vida entrenando en academias ecuestres, murieron ahogándose en su propia sangre, pisoteados por sus propios caballos o apuñalados repetidamente por veteranos de las Galias que no sentían ninguna simpatía por la nobleza romana. La caballería pompeyana colapsó completamente. Los supervivientes huyeron en pánico, arrastrando consigo a los arqueros y honderos que los acompañaban. En menos de 20 minutos, la ventaja numérica decisiva de Pompeyo había sido neutralizada. Pero César no se detuvo ahí. Inmediatamente reorientó su cuarta línea para que atacara el flanco ahora expuesto de la infantería pompeyana. Mientras las legiones cesarianas presionaban de frente, esta fuerza de élite golpeó el costado de las legiones enemigas. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El pánico es contagioso en un campo de batalla. Los legionarios pompeyanos, viendo que su caballería había sido destrozada, y que ahora eran atacados por 2 frentes, comenzaron a perder cohesión. Los centuriones gritaban órdenes, pero sus voces se perdían en el caos. Las líneas traseras empezaron a retroceder. Los veteranos en primera línea, sintiendo que la retaguardia los abandonaba, comenzaron a mirar hacia atrás. Ese fue el momento crítico, el punto de quiebre donde una retirada ordenada puede convertirse en derrota total. César, montado en su caballo oscuro que sus hombres podían identificar a distancia, cabalgó directamente hacia el frente. Sus oficiales intentaron detenerlo, pero él los ignoró. Llegó hasta donde sus legionarios combatían y gritó: «¡Ahora! ¡Rómpanlos ahora!». La Legio X, respondiendo al grito de su general, lanzó un empuje final. Fue suficiente.
La línea pompeyana se quebró. Lo que siguió fue una de las masacres más brutales de la historia militar romana. Cuando una legión romana huía en pánico, la disciplina que la había mantenido unida se convertía en su perdición. Los hombres arrojaban sus escudos para correr más rápido, pero sin escudos eran blancos fáciles para los pilums que volaban a sus espaldas. Se tropezaban unos con otros. Los centuriones intentaban reagruparlos, pero eran ignorados o pisoteados por sus propios soldados. Los legionarios cesarianos los persiguieron a través de la llanura, matando metódicamente. No era cuestión de crueldad, sino de necesidad táctica. Permitir que un ejército enemigo se reagrupara podía reiniciar la batalla. Pompeyo observó todo esto desde su posición elevada. El hombre que había conquistado el mundo conocido, que había celebrado 3 triunfos, que había sido llamado Magnus por sus soldados, vio cómo su ejército se desintegraba. Según los relatos, su rostro perdió todo color. Se giró hacia sus oficiales y dijo simplemente: «Entonces hasta el campamento también». No dio más órdenes. No intentó reagrupar a sus tropas. Se quitó las insignias de general, se envolvió en una capa común y cabalgó hacia su campamento personal. El campamento pompeyano era una pequeña ciudad de tiendas que se extendía por hectáreas. Contenía los suministros de 45.000 hombres, el tesoro de guerra, los equipos de asedio y las posesiones personales de la élite senatorial. César llegó allí 2 horas después, encontrándolo prácticamente abandonado. Los guardias habían huido. Dentro de la tienda de Pompeyo, los oficiales cesarianos encontraron una mesa puesta para un banquete que nunca se celebró. Copas de vino esperaban ser levantadas en un brindis por la victoria. Platos de plata contenían comida que aún estaba tibia. En una tienda cercana, los esclavos de un senador habían preparado un altar con incienso para agradecer a los dioses por el triunfo que nunca llegó. César ordenó que nada fuera saqueado hasta que él lo inspeccionara personalmente. Caminó entre las tiendas lujosas, observando la opulencia que los senadores habían considerado necesaria incluso en campaña militar. Tapices de seda oriental cubrían las paredes de las tiendas. Estatuas de bronce decoraban los espacios. Algunos senadores habían traído sus bibliotecas personales. César, que valoraba la frugalidad militar, quedó disgustado. Supuestamente dijo a sus oficiales: «Hombres que viven así no pueden entender por qué luchan los que no tienen nada». Pero la batalla técnicamente no había terminado. Miles de soldados pompeyanos habían logrado llegar hasta una colina cercana donde intentaban reagruparse. Estaban exhaustos, desmoralizados y rodeados, pero aún eran una fuerza considerable. Los oficiales de César sugirieron esperar hasta el día siguiente para atacar, dar tiempo a las tropas para descansar y celebrar. César rechazó la sugerencia con dureza. «No les daremos ni una hora para recordar que son legionarios romanos», declaró. Ordenó un ataque inmediato. Las legiones cesarianas, aunque agotadas después de 4 horas de combate, obedecieron. Comenzaron a rodear la colina, cortando cualquier ruta de escape. Algunos pompeyanos intentaron cargar colina abajo, pero fueron recibidos con una lluvia de pilums. Otros intentaron rendirse, pero los legionarios cesarianos, con la sangre caliente de la victoria, no estaban de humor para prisioneros. La masacre continuó hasta el anochecer. Cuando finalmente terminó, 15.000 soldados pompeyanos yacían muertos en el campo. Otros 24.000 habían sido capturados. César había perdido apenas 1.200 hombres. Era una victoria tan completa que resultaba difícil de comprender. ¿Cómo había sido posible? Los números no cuadraban. Un ejército más pequeño había destruido uno mucho mayor sin sufrir pérdidas proporcionales. Los historiadores posteriores argumentarían durante siglos sobre las razones, pero los veteranos que estuvieron allí conocían la respuesta. Había sido esa cuarta línea, ese momento cuando la caballería pompeyana se había desintegrado,
cuando la victoria que parecía asegurada se había convertido en derrota catastrófica. Pompeyo había huido del campo de batalla. Cabalgó sin detenerse hasta el puerto de Anfípolis, donde abordó un barco mercante que lo llevó a Egipto. Llevaba consigo solo a unos pocos asistentes leales. El hombre que había comandado ejércitos de 100.000 soldados ahora era un refugiado, dependiendo de la caridad de reyes extranjeros. En su rostro, según quienes lo vieron en esos días, había una expresión de completa incredulidad. No podía comprender cómo había sucedido. Había hecho todo correctamente según los manuales. Había tenido superioridad numérica. Había elegido un campo de batalla favorable. Había usado tácticas probadas. Y sin embargo, había perdido todo en 4 horas. Mientras tanto, en el campo de batalla de Farsalia, César caminaba entre los muertos. Los cuerpos estaban esparcidos en patrones que revelaban la naturaleza de la batalla. Cerca de las líneas iniciales, romanos de ambos bandos yacían mezclados, habiendo muerto en combate honorable. Pero más hacia donde la caballería pompeyana había colapsado, los cuerpos eran casi exclusivamente de jinetes y arqueros orientales. Y en la ruta de escape hacia la colina, miles de pompeyanos habían muerto con heridas en la espalda, evidencia de que habían sido alcanzados mientras huían. César supuestamente lloró al ver esto, no por compasión hacia sus enemigos, sino por la tragedia del desperdicio. Estos eran legionarios romanos que habían matado a otros legionarios romanos, hermanos que habían destruido hermanos. La república estaba devorándose a sí misma, y él, aunque había ganado, comprendía que esta victoria lo había transformado en algo que nunca había planeado ser. El único hombre con suficiente poder militar para controlar Roma. No había vuelta atrás ahora. El Senado estaba roto, Pompeyo estaba en fuga, los otros líderes republicanos estaban muertos o escondidos. La noche cayó sobre Farsalia con una luna llena que iluminaba el campo de batalla. Los legionarios cesarianos montaron campamento entre los muertos. No había celebración. Los hombres estaban demasiado exhaustos y muchos habían matado a excompañeros esa tarde. El vino fue distribuido, las raciones fueron cocinadas, pero el ambiente era sombrío. Algunos soldados buscaban entre los caídos, no para saquear, sino para encontrar amigos o parientes. Roma era una ciudad de 1 millón de habitantes, pero las legiones a menudo reclutaban de las mismas regiones, lo que significaba que hombres de pueblos vecinos habían terminado en bandos opuestos. César pasó esa noche escribiendo cartas. Una era para el Senado, ofreciendo clemencia a todos los que se rindieran. Otra era para sus lugartenientes en Hispania y África, ordenándoles que persiguieran a las fuerzas pompeyanas restantes sin piedad. Una tercera era para Marco Antonio en Italia, instruyéndolo para comenzar reformas constitucionales. Pero la carta más importante era personal, dirigida a Servilia, la amante con quien había mantenido una relación durante años. En ella escribió: «Hoy he ganado todo y perdido todo. Roma nunca me perdonará por esto, incluso si me aclaman como Salvador». Tenía razón. La victoria en Farsalia había resuelto la guerra civil militarmente, pero había creado un problema político insuperable. César ahora controlaba las legiones más poderosas del mundo romano. El Senado, despojado de su campeón militar, no tenía forma de oponerse a él, pero tampoco podía simplemente disolverse y entregarle el poder. La tensión entre la autoridad militar de César y la legitimidad constitucional del Senado crearía una crisis que terminaría, 4 años después, con docenas de puñales hundiéndose en el cuerpo de César en el teatro de Pompeyo. Pero esa mañana del 10 de agosto del 48 a.C., mientras César observaba el amanecer desde las ruinas del campamento pompeyano, el futuro aún parecía manejable. Había ganado la batalla más importante de su vida con una táctica que ningún manual militar había contemplado. Había demostrado que la innovación superaba a los números, que la lealtad valía más que el oro,
que un general que conocía a sus hombres podía derrotar a uno que solo contaba cabezas. Los oficiales comenzaron a llegar con reportes. Los prisioneros estaban siendo procesados. Los heridos estaban siendo tratados. Los muertos estaban siendo contados. César escuchó todo esto con expresión impasible. Luego dio una orden que sorprendió a todos. Quería que los pompeyanos capturados fueran liberados después de prestar juramento de no volver a tomar armas contra él. Sus oficiales protestaron. Estos hombres habían intentado matarlos apenas horas antes. Liberarlos era un riesgo, pero César insistió. «Gané esta batalla con tácticas que ellos no esperaban», dijo. «Ahora ganaré la paz con misericordia que ellos no merecen». Era una estrategia política brillante. Cada soldado liberado volvería a su casa con una historia sobre la clemencia de César. Cada familia que recuperaba a un padre o hijo se convertiría en defensora del nuevo orden. La propaganda valía más que la prisión, y funcionó. En los meses siguientes, mientras César perseguía a Pompeyo hasta Egipto, la resistencia en Italia colapsó. Los senadores que habían apoyado a Pompeyo comenzaron a buscar reconciliación. Las ciudades que habían cerrado sus puertas abrieron sus defensas. Roma, siempre pragmática, comenzó a aceptar lo inevitable. Pero en ese momento, en Farsalia, César solo podía ver el presente inmediato. Tenía que decidir su próximo movimiento. Pompeyo estaba en fuga, pero no derrotado. Otros líderes republicanos como Catón el Joven y los hijos de Pompeyo aún comandaban legiones en África e Hispania. La guerra civil estaba lejos de terminar, pero el equilibrio de poder había cambiado irreversiblemente. Ya no era una lucha entre dos fuerzas iguales. Era cuestión de tiempo antes de que César consolidara su control sobre todo el mundo romano. Pero ¿qué significaba esto para Roma misma? Durante 5 siglos, la República había funcionado bajo un principio fundamental. Ningún hombre debía tener suficiente poder para convertirse en rey. Los cónsules servían términos de 1 año. Los generales victoriosos disolvían sus ejércitos antes de entrar a Roma. Los censores vigilaban que nadie acumulara demasiada influencia. Todo el sistema estaba diseñado para prevenir exactamente lo que César había logrado. Un monopolio del poder militar respaldado por la lealtad fanática de legiones profesionales. La República había sobrevivido invasiones galas, guerras púnicas, rebeliones de esclavos y conflictos internos. Pero no podía sobrevivir a un hombre que controlaba tanto el poder militar como el genio táctico para usarlo efectivamente. Pompeyo había representado la última esperanza del orden senatorial. Su derrota en Farsalia no solo fue una victoria militar, fue la sentencia de muerte de la República Romana tal como había existido durante medio milenio. Los senadores que habían apostado por Pompeyo ahora enfrentaban decisiones imposibles. Algunos eligieron el exilio, otros se suicidaron, como era la costumbre romana cuando el honor estaba irremediablemente comprometido. Unos pocos, los pragmáticos, comenzaron a escribir cartas a César buscando perdón. Cicerón, quizás el orador más grande que Roma produjo, estaba entre estos últimos. Había apoyado a Pompeyo por convicción republicana, pero después de Farsalia comprendió que el mundo antiguo había muerto. En una carta a su amigo Ático, escribió: «Hemos visto el fin de todo lo que conocíamos. Lo que viene ahora es desconocido y aterrador. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga». César permaneció en Farsalia 3 días más, supervisando personalmente el tratamiento de heridos y la disposición de muertos. Los cuerpos pompeyanos fueron cremados en piras masivas según la costumbre romana. El humo se elevó durante días, visible a kilómetros de distancia. Los supervivientes locales, campesinos griegos que habían observado la batalla desde las colinas circundantes, se acercaron tímidamente para ver las consecuencias. Encontraron un campo transformado.
Donde había existido trigo ahora había cenizas y sangre seca. Mientras se preparaba para partir en persecución de Pompeyo, César recibió noticias perturbadoras de Roma. Marco Antonio, a quien había dejado a cargo de Italia, estaba enfrentando disturbios. Los acreedores exigían pagos, los propietarios de esclavos temían rebeliones. Los especuladores acaparaban grano, causando inflación. La victoria militar había sido completa, pero el caos político apenas comenzaba. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La noticia de Farsalia llegó a Roma exactamente 11 días después de la batalla. Un jinete exhausto entró galopando por la vía Apia llevando el despacho de César. Marco Antonio lo recibió en el foro, rompió el sello y leyó en voz alta ante una multitud que había crecido espontáneamente. Pompeyo derrotado, ejército destruido, persecución en curso. Las palabras eran escuetas, pero su significado era monumental. El foro estalló en caos. Los partidarios de César celebraron abiertamente. Los simpatizantes pompeyanos desaparecieron rápidamente temiendo represalias. Los comerciantes comenzaron a especular sobre qué significaría esto para los negocios. Los esclavos murmuraban entre ellos, preguntándose si un nuevo orden significaría cambios en su condición. Antonio, siempre pragmático y oportunista, actuó rápidamente. Convocó al Senado esa misma tarde. La sesión fue surrealista. La mitad de los escaños estaban vacíos. Sus ocupantes habían huido con Pompeyo o estaban muertos en Farsalia. Los que permanecían eran en su mayoría cesarianos o neutrales, que ahora veían claramente hacia dónde soplaba el viento. Antonio propuso una serie de honores para César. Una estatua en el foro, el título de dictador por tiempo indefinido, autoridad para nombrar magistrados sin elección popular. Todas las propuestas fueron aprobadas por unanimidad. No hubo debate. El Senado estaba ratificando su propia irrelevancia. Pero César aún no estaba en Roma. Estaba persiguiendo a Pompeyo a través del Mediterráneo. El general derrotado había llegado a Egipto, buscando asilo con el joven rey Ptolomeo XIII, que teóricamente le debía favores de años anteriores. Era una apuesta desesperada. Egipto era rico y poderoso, pero también era astuto y pragmático. Los consejeros de Ptolomeo, eunucos de la corte acostumbrados a intrigas bizantinas, evaluaron rápidamente la situación. Pompeyo había sido útil cuando controlaba Roma. Ahora era un refugiado sin ejército. Peor aún, su presencia en Egipto provocaría la ira de César, quien ciertamente vendría buscándolo. La decisión fue fría y calculada. Cuando el barco de Pompeyo ancló frente a Pelucio, el 28 de septiembre del 48 a.C., una barca egipcia salió a recibirlo. En ella iban varios oficiales de la corte, incluido un tribuno militar romano que había servido bajo Pompeyo años antes. El ex general, reconociendo al tribuno, se relajó. Aceptó la invitación para desembarcar y ser escoltado ante el rey. Su esposa Cornelia y su hijo Sexto observaron desde el barco mientras la barca se alejaba hacia la playa. Lo que sucedió a continuación fue una de las traiciones más infames de la antigüedad. Cuando la barca llegó a aguas poco profundas, antes de que Pompeyo pudiera desembarcar, el tribuno Septimio y otro conspirador llamado Salvio sacaron sus gladios. Pompeyo, comprendiendo demasiado tarde, intentó ponerse de pie, pero fue golpeado por detrás. Cayó de rodillas en el fondo de la barca. Septimio le apuñaló repetidamente mientras Pompeyo intentaba cubrirse con su toga. No hubo palabras dramáticas, no hubo discurso final, solo un hombre de 60 años siendo asesinado brutalmente por hombres que alguna vez habían servido bajo su mando. Desde el barco, Cornelia gritó impotente mientras su esposo era masacrado a plena vista. Los egipcios decapitaron el cuerpo y arrojaron el resto al mar.
La cabeza fue preservada en sal para presentársela a César como regalo cuando llegara. Era una lógica política perfecta desde su perspectiva. Eliminaban un problema y demostraban lealtad al nuevo poder dominante. Pero habían malinterpretado completamente el carácter de César. Cuando César llegó a Alejandría días después, con solo 3.200 soldados, los egipcios lo recibieron con pompa. Le presentaron la cabeza de Pompeyo envuelta en tela fina. Según múltiples fuentes, César lloró al verla. No era actuación política. Pompeyo había sido su yerno, había estado casado con Julia, la amada hija de César, que había muerto en parto años antes. Más allá de eso, era un ciudadano romano y había sido asesinado por extranjeros como favor político. César ordenó que la cabeza fuera cremada con honor y que se enviaran las cenizas a Cornelia. Luego exigió que los asesinos le fueran entregados. Los egipcios, desconcertados por esta reacción, intentaron explicar su razonamiento. César los escuchó en silencio y luego ordenó su ejecución. Esta decisión enfureció a la corte egipcia. ¿Quién era este general romano para ejecutar egipcios en territorio egipcio? Ptolomeo XIII, aconsejado por sus regentes, comenzó a movilizar el ejército. Alejandría se convirtió en una ciudad hostil. César, con solo unos pocos miles de hombres, de repente se encontró sitiado en el complejo del Palacio Real. Era una situación absurdamente peligrosa. El hombre que había conquistado las Galias y derrotado a Pompeyo ahora estaba atrapado en una ciudad extranjera rodeado por 20.000 soldados egipcios. Pero César tenía un aliado inesperado, Cleopatra Sepneo, la hermana mayor de Ptolomeo que había sido exiliada por los regentes del rey. Cleopatra, que tenía 21 años, era brillante, educada y absolutamente despiadada en su ambición de recuperar el trono. Comprendió que César era su única oportunidad. Según la leyenda, se hizo enrollar en una alfombra y llevar clandestinamente al palacio donde César estaba sitiado. Cuando la alfombra fue desenrollada en presencia del general romano, Cleopatra emergió y presentó su caso. Lo que pasó esa noche entre César, que tenía 52 años, y Cleopatra, de 21, es materia de interminable especulación histórica. Lo que es indiscutible es que formaron una alianza política y personal que cambiaría el equilibrio de poder en el Mediterráneo oriental. César, necesitando desesperadamente estabilizar Egipto como fuente de grano para Roma, decidió apoyar a Cleopatra contra su hermano. Esto significaba guerra. La guerra alejandrina que siguió fue caótica y brutal. César, con fuerzas limitadas, tuvo que usar cada truco táctico que conocía. Cuando los egipcios intentaron quemar su flota anclada en el puerto, César ordenó quemar primero los barcos egipcios. El fuego se extendió fuera de control, alcanzando partes de la ciudad, incluida la legendaria Biblioteca de Alejandría. Miles de manuscritos antiguos fueron destruidos, un desastre cultural cuyas consecuencias resonarían durante siglos. Los eruditos posteriores culparían a César, pero en ese momento él estaba luchando por su vida. El asedio del complejo del palacio duró semanas. Los egipcios cortaron el agua dulce, forzando a los romanos a cavar pozos en el patio del palacio. Atacaron las murallas diariamente con arietes y torres de asedio. César distribuyó personalmente las raciones, durmió con sus soldados y luchó en las murallas cuando fue necesario. Sus hombres, veteranos de las Galias, respondieron con la ferocidad que habían demostrado contra los galos y germanos. Cada ataque egipcio fue repelido con pérdidas masivas para los atacantes. Finalmente, en enero del 47 a.C., llegaron refuerzos de Asia Menor. 3 legiones al mando de Mitrídates de Pérgamo. El equilibrio de poder cambió instantáneamente. César organizó un contraataque coordinado.
Las fuerzas egipcias, no acostumbradas al combate contra legiones romanas disciplinadas, colapsaron. Ptolomeo XIII intentó escapar en un barco, pero se ahogó cuando la embarcación sobrecargada se hundió en el Nilo. Su cuerpo fue recuperado días después, identificable solo por la armadura dorada que llevaba. César instaló a Cleopatra como reina de Egipto, con su hermano menor Ptolomeo XIV como corregente nominal. Pero todos sabían quién realmente controlaba el país. César permaneció en Egipto 2 meses más, tiempo durante el cual Cleopatra quedó embarazada. El hijo, que nacería más tarde ese año y sería llamado Cesarión, representaba una posible dinastía que uniera Roma y Egipto. Era un concepto revolucionario y aterrador para los tradicionalistas romanos. Pero César no podía quedarse en Egipto. Tenía noticias urgentes de Asia Menor. Farnaces II, hijo del viejo enemigo de Roma Mitrídates VI, había aprovechado el caos de la guerra civil para invadir territorios romanos. En mayo del 47 a.C., César dejó Egipto con sus legiones y marchó rápidamente hacia el norte. La campaña que siguió fue tan breve que se hizo legendaria. En agosto, César encontró a Farnaces, cerca de Sela. La batalla duró exactamente 4 horas. Las legiones romanas destrozaron al ejército póntico con pérdidas mínimas. Fue esta victoria la que inspiró a César a escribir su famoso despacho al Senado: Veni, vidi, vici, vine, vi, vencí. Esas 3 palabras capturaban perfectamente el contraste entre la campaña de Farnaces y las interminables luchas de la guerra civil. Farnaces había sido un enemigo extranjero, derrotado limpiamente en batalla convencional. Pompeyo había sido un romano luchando contra romanos en un conflicto que no tenía victoria limpia posible. César comprendía que cada triunfo militar en la guerra civil solo profundizaba las heridas políticas en Roma. Mientras tanto, en Hispania, los hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto habían reunido las legiones pompeyanas sobrevivientes. Tenían 13 legiones, alrededor de 50.000 hombres, muchos de ellos veteranos de las campañas de su padre. La región era estratégicamente vital. Producía plata que financiaba ejércitos, grano que alimentaba ciudades, y tenía una tradición de independencia que hacía a sus habitantes difíciles de conquistar. Los pompeyanos habían pasado 2 años fortaleciéndose, reclutando locales y esperando el momento adecuado para desafiar nuevamente a César. César llegó a Hispania en noviembre del 46 a.C. con 8 legiones. Lo que siguió fue la campaña más difícil de su carrera. Los pompeyanos evitaban batalla campal, usando tácticas de guerrilla que agotaban a las fuerzas cesarianas. Atacaban líneas de suministro, emboscaban patrullas, quemaban depósitos de grano. Era guerra moderna antes de que el término existiera. Las legiones cesarianas, acostumbradas a victorias rápidas, comenzaron a desmoralizarse. Algunos oficiales sugirieron negociar, ofrecer términos generosos a los pompeyanos a cambio de paz. César rechazó toda sugerencia de compromiso. Había aprendido en Farsalia que la vacilación era fatal. Persiguió a los pompeyanos implacablemente, forzándolos a moverse constantemente, negándoles tiempo para consolidarse. Finalmente, en marzo del 45 a.C., los acorraló cerca de Munda. Los pompeyanos, con ventaja numérica y posición superior en una colina, aceptaron batalla. Munda fue la batalla más sangrienta de la guerra civil. Las legiones pompeyanas lucharon con desesperación de hombres que sabían que la derrota significaba exterminio. Las líneas chocaron y se mantuvieron firmes durante horas. Por primera vez en su carrera, César vio a sus veteranos retroceder. La situación era tan crítica que César personalmente tomó un escudo y se lanzó a la primera línea, gritando a sus soldados que si iban a perder, perdieran con él al frente.
La vergüenza de ver a su general de 60 años luchando como soldado común sacudió a las legiones cesarianas, que rayaron y empujaron hacia adelante. El punto de quiebre vino cuando la caballería cesariana logró rodear el flanco pompeyano. Fue Farsalia otra vez, pero más costoso y brutal. Cuando las legiones pompeyanas comenzaron a retirarse, se convirtió en masacre. 30.000 pompeyanos murieron ese día. Cneo Pompeyo fue capturado y ejecutado. Sexto escapó, pero sería cazado años después. César, caminando entre los muertos, supuestamente dijo: «Todas mis otras batallas fueron por victoria. Esta fue por supervivencia». Con Munda, la guerra civil finalmente terminó. Habían pasado 5 años desde que César cruzara el Rubicón. En ese tiempo, cientos de miles de romanos habían muerto luchando contra otros romanos. Ciudades habían sido saqueadas, fortunas destruidas, familias divididas. Y al final, César controlaba todo el mundo romano sin rival militar serio. Era dictador perpetuo, comandante supremo de todas las legiones, con autoridad para nombrar magistrados, proponer leyes y gobernar por decreto. Pero ¿qué había ganado realmente? Roma estaba pacificada, pero exhausta. El tesoro estaba vacío después de años de guerra. Las legiones necesitaban ser desmovilizadas y sus veteranos asentados con tierras prometidas. Los senadores que habían apoyado a Pompeyo necesitaban ser reconciliados o eliminados. Las provincias estaban devastadas y resentidas, y sobre todo el problema fundamental permanecía sin resolver. César tenía el poder de un rey en una república que odiaba a los reyes. César intentó cuadrar este círculo imposible. Se negó formalmente el título de Rex, sabiendo que sería fatal políticamente. En cambio, acumuló títulos republicanos tradicionales: dictador, cónsul, tribuno de la plebe. Cada título tenía precedente constitucional, pero combinados le daban poder absoluto bajo la apariencia de legalidad republicana. Era una ficción que nadie creía, pero todos pretendían aceptar. Las reformas que implementó fueron visionarias. Reorganizó el calendario, creando el calendario juliano que usamos hasta hoy. Inició proyectos masivos de obras públicas para emplear a los desempleados. Redistribuyó tierras a veteranos, creando una clase media de propietarios pequeños. Redujo la deuda, reguló el lujo, reformó las leyes sobre ciudadanía. Incluso planeó construir un canal a través del Istmo de Corinto y drenar las marismas pontinas cerca de Roma. Pero cada reforma, por beneficiosa que fuera, recordaba a los senadores que un solo hombre ahora tomaba decisiones que tradicionalmente requerían debate y consenso. César intentó suavizar esto consultando al Senado, pero todos sabían que era teatro. Su palabra era ley, y si el Senado se oponía, simplemente pasaría por encima de ellos. La República se había convertido en monarquía disfrazada. Los senadores tradicionalistas, liderados por hombres como Marco Bruto y Cayo Casio, comenzaron a conspirar. No eran reaccionarios ciegos. Muchos admiraban genuinamente las habilidades de César y reconocían que sus reformas eran necesarias, pero creían que la República valía más que cualquier individuo, incluso uno tan brillante como César. El precedente que estaba estableciendo era letal. Si Roma aceptaba que un hombre podía acumular poder absoluto basado en genio militar, entonces cada general ambicioso intentaría lo mismo. La única forma de preservar la República era demostrar que nadie, ni siquiera César, estaba por encima de sus leyes. La conspiración creció lentamente durante el invierno del 45 al 44 a.C. Bruto, que César había tratado como hijo adoptivo, luchó con su conciencia. Casio, más pragmático, argumentaba que la demora era peligrosa. César estaba planeando una campaña masiva contra los partos, el único poder que rivalizaba con Roma en el este.
Si partía con sus legiones y regresaba victorioso, sería completamente invulnerable. La ventana para actuar se estaba cerrando. Decidieron atacar en los idus de marzo, el 15 de marzo del 44 a.C., cuando el Senado se reuniría en el Teatro de Pompeyo. La ironía de asesinar a César en un edificio nombrado por su enemigo no pasó desapercibida. Más de 60 senadores estuvieron involucrados en la conspiración. Era un número impresionante que demostraba cuánto resentimiento había acumulado el gobierno unipersonal de César. La mañana del 15 de marzo, César casi canceló su asistencia al Senado. Su esposa Calpurnia había tenido pesadillas y le rogó que se quedara en casa. Los augures, sacerdotes que interpretaban presagios, le advirtieron que los signos eran desfavorables. Pero Décimo Bruto, uno de los conspiradores, llegó a su casa y se burló gentilmente de sus supersticiones. ¿El gran César asustado por sueños? Los senadores estaban esperando. Había asuntos importantes que discutir. César, no queriendo parecer débil, finalmente aceptó ir. Cuando entró al teatro de Pompeyo, los conspiradores se agruparon a su alrededor bajo pretexto de presentar peticiones. Uno de ellos, Cimber, le agarró la toga. Era la señal. Casca sacó su puñal y lo hundió en el hombro de César. Luego todos atacaron simultáneamente. César intentó defenderse con su stylus, la pluma de metal que usaba para escribir, pero fue rápidamente abrumado. 20 puñaladas lo alcanzaron. Cuando vio a Marco Bruto entre los atacantes, supuestamente dijo: «¿Tú también, hijo?». Luego se cubrió el rostro con su toga y dejó de resistir. Los asesinos dejaron el cuerpo en el piso del Senado y huyeron. Habían planeado meticulosamente el asesinato, pero no habían pensado en qué hacer después. Esperaban que Roma celebrara la liberación de un tirano. En cambio, la ciudad entró en shock. La gente común, que había adorado a César por sus victorias y generosidad, comenzó a amotinarse. Los veteranos de sus legiones juraron venganza. Marco Antonio, el oficial más poderoso que quedaba, tomó el testamento de César y lo leyó públicamente. César había dejado grandes sumas a cada ciudadano romano y había convertido sus jardines privados en parque público. El gesto póstumo inflamó a las masas. El funeral fue caótico. Antonio dio un discurso que transformó a César de político controvertido en mártir republicano. Mostró la toga ensangrentada con 22 agujeros. Señaló cada herida y nombró al conspirador responsable. La multitud enloqueció. Salieron a buscar a los asesinos. Encontraron a Sina el poeta, lo confundieron con Sina el conspirador y lo lincharon. Los conspiradores huyeron de Roma, comprendiendo demasiado tarde que habían cometido un error catastrófico. Lo que siguieron fueron 13 años más de guerra civil, aún más devastadora que la que había involucrado a César. Marco Antonio, Octavio, el hijo adoptivo de César en su testamento, y Lépido formaron el segundo triunvirato y persiguieron a los asesinos. Bruto y Casio fueron derrotados en Filipos en el 42 a.C. Ambos se suicidaron en el campo de batalla, comprendiendo que habían destruido la república que intentaban salvar. Luego, el triunvirato se fracturó. Antonio se alió con Cleopatra en Egipto, intentando crear un imperio oriental. Octavio consolidó su poder en el oeste. La confrontación final vino en Accio en el 31 a.C., donde la flota de Octavio destruyó la de Antonio y parte 2 en español. La respuesta anterior se cortó a la mitad de la parte 2. A continuación va la parte 2 completa y continua, íntegramente en español y respetando tus directrices, retomando exactamente desde Accio y cerrando el arco con César, Pompeyo y el legado de Farsalia. En Accio, el 2 de septiembre del año 31 a.C., el mar Jónico fue testigo de una batalla que sellaría el destino del mundo romano. Las aguas frente a la costa de Epiro hervían de tensión, mientras dos flotas colosales se enfrentaban. De un lado, las naves de Marco Antonio y Cleopatra.
más pesadas, con torres de madera y catapultas, verdaderas fortalezas flotantes. Del otro, la flota de Octavio, comandada por el genio naval de Marco Vipsanio Agripa, más ligera, maniobrable y disciplinada. El viento soplaba desde el noroeste, levantando pequeñas crestas de espuma en las olas, como si el mar mismo respirara con nerviosismo ante lo que estaba por ocurrir. ¿Cómo se había llegado hasta ese punto? Desde Farsalia hasta Accio, desde César y Pompeyo hasta Octavio y Marco Antonio. La respuesta estaba escrita en cada decisión tomada desde el momento en que Pompeyo perdió su apuesta en Farsalia. Antonio representaba la prolongación de la vieja aristocracia militar, impregnada de gloria personal, banquetes y lealtades personales. Octavio encarnaba algo distinto, un cálculo frío, una nueva forma de poder que no se apoyaba solo en el carisma o en la tradición, sino en una maquinaria política, administrativa y propagandística diseñada para perdurar. En la mente de muchos observadores, el enfrentamiento de Accio era la última reverberación del choque entre César y Pompeyo, solo que con nuevos protagonistas. Desde Roma se observaba todo con una mezcla de cansancio y miedo. Llevaban casi un siglo envueltos en guerras civiles, desde las luchas de Mario y Sila, pasando por la conjuración de Catilina, la ascensión y caída de Pompeyo, la dictadura de César, el triunfo fugaz de sus asesinos y el retorno violento de sus vengadores. Ahora, Roma estaba cansada. Las familias habían perdido generaciones enteras en las legiones. Las finanzas se habían desequilibrado. El campo se llenaba de veteranos desmovilizados que no encontraban tierras suficientes. ¿Cuánto más podía soportar una sociedad antes de desmoronarse por completo? En el amanecer de Accio, las naves de Antonio y Cleopatra permanecían junto a la costa, formando una línea defensiva cerrada. Antonio estaba convencido de que su peso y su potencia de fuego le darían ventaja si lograba forzar a la flota de Octavio a acercarse. Pero Agripa no tenía intención de ofrecerle ese tipo de combate frontal. Sus naves, más ligeras, buscaban flanquear, cortar líneas, aislar naves enemigas, evitando choques frontales que favorecieran los cascos pesados de Antonio. Durante horas, las maniobras fueron más importantes que los choques. Era una danza mortal sobre el agua, con cada error pagado en madera astillada y hombres ahogados. En un momento crítico, Cleopatra tomó una decisión que sigue dividiendo a los estudiosos hasta hoy. Su escuadra, situada en reserva, comenzó a moverse a través de un estrecho pasillo entre las flotas, formando columna hacia mar abierto. Las velas se izaron. Las proas apuntaron hacia el sur. Era una retirada. Antonio, al ver cómo la reina de Egipto, su aliada y amante, se alejaba del combate, sintió que algo se quebraba dentro de él. Abandonar a su flota era una locura estratégica, pero permanecer sin ella significaba aceptar que la apuesta oriental estaba perdida. En un impulso que definiría el resto de su vida, tomó una pequeña embarcación. Abandonó el centro de mando de la flota y siguió a Cleopatra. Cuando los oficiales de la flota vieron que su comandante los dejaba, el corazón se les hundió. Algunos intentaron continuar la batalla, otros comenzaron a rendirse. Una nave tras otra, abandonadas por su liderazgo, fue rodeada por las ágiles embarcaciones de Agripa. El resultado, tras unas horas más de resistencia desesperada, fue inevitable. La flota de Antonio colapsó. De centenas de naves, solo una pequeña fracción escapó hacia Egipto. El resto ardió, se hundió o fue capturado. La noticia de Accio se propagó a la velocidad del miedo. En Roma, los partidarios de Marco Antonio desaparecieron como sombras al mediodía. Los bustos con su rostro fueron retirados discretamente. Las casas de quienes habían apostado por él permanecieron en silencio, puertas cerradas, esperando que el nuevo amo de Roma decidiera su destino.
Octavio, con la calma de quien sabía que el tiempo jugaba a su favor, no se apresuró. Volvió a Italia despacio, consolidando apoyos, repartiendo promesas y, sobre todo, construyendo un relato. En ese relato, él no era un nuevo dictador, sino el restaurador de la paz, el hombre que finalmente cerraría la herida abierta el día en que César cruzó el Rubicón. Mientras tanto, en Alejandría, Marco Antonio y Cleopatra veían cómo su mundo se encogía. Egipto, antaño, un reino opulento que jugaba con Roma y otras potencias, había quedado atrapado entre las ruedas de una máquina política imparable. Los partidarios se evaporaban, los aliados cambiaban de bando, las reservas de oro comenzaban a desaparecer. Antonio, que había sido uno de los generales más temidos del mundo romano, estaba ahora rodeado de cortesanos, consejeros asustados y un puñado de fieles demasiado obstinados como para abandonarlo. En el verano del 30 a.C., Octavio llegó a las puertas de Alejandría. La ciudad, que había resistido asedios romanos antes, estaba moralmente desarmada. La visión de las águilas romanas, acercándose por tierra y mar, no significaba solo una amenaza militar, era el cierre de un ciclo. El mismo César había estado allí, años antes, defendiendo el palacio con Cleopatra a su lado, incendiando barcos para salvar su vida. Ahora, el heredero de su nombre venía a rematar el último bastión de una alianza que buscó desafiar al nuevo orden. Antonio dirigió una última carga desesperada contra las fuerzas de Octavio cerca de la ciudad. La batalla fue breve. Sus tropas, mal pagadas y desmotivadas, apenas resistieron. Cuando se desmoronaron, Antonio regresó a Alejandría con la certeza de que todo había terminado. Cleopatra, por su parte, se encerró en el mausoleo que había mandado construir para sí misma, rodeada de tesoros y recuerdos, como si ya estuviera velando su propia muerte. La escena del final de Marco Antonio fue tan teatral como trágica. Engañado por un falso rumor de que Cleopatra ya se había suicidado, decidió seguir el mismo camino. Se lanzó sobre su propia espada, pero la herida no fue inmediata ni limpia. Moribundo, pidió ser llevado hasta la reina. Los sirvientes lo alzaron y lo introdujeron en el mausoleo a través de una ventana elevada, porque las puertas estaban atrancadas. Allí, en brazos de Cleopatra, Antonio exhaló sus últimas palabras, suplicando que no se entregara viva a Octavio. Cleopatra comprendía muy bien lo que significaba ser exhibida en Roma como trofeo. Había visto lo que les pasaba a los reyes derrotados en los triunfos romanos. Cadenas, humillación pública, quizá esclavitud, y con suerte, una muerte rápida después de satisfacer el morbo del pueblo. Pidió audiencia con Octavio, esperando encontrar alguna grieta en su pragmatismo que pudiera usar en su favor. Octavio la trató con cortesía fría, prometiéndole que sería bien tratada. Pero Cleopatra era demasiado inteligente para confundirse. Sabía que sus días de reina habían terminado y que solo le quedaba escoger la forma del final. Poco después, se retiró al mausoleo y, según la versión más extendida, hizo que una pequeña cobra, un áspid, la mordiera. La muerte por veneno no era indolora, pero le permitía conservar algo de control. Murió como había vivido, tomando decisiones extremas en medio de una tormenta política. Cuando los hombres de Octavio encontraron su cuerpo, entendieron el mensaje. La era de Cleopatra, y con ella la de los Ptolomeos, se había acabado. Egipto sería desde entonces una provincia romana, administrada no por reyes, sino por prefectos. Octavio, con Egipto bajo control y Antonio muerto, era ahora el único poder real en el mundo romano. Pero aún tenía por delante el desafío más complejo: transformar su victoria militar en una paz duradera sin repetir el destino de César. Aprendiendo de los errores de su tío abuelo, decidió no proclamarse dictador perpetuo, ni rey, ni tirano. En lugar de eso, construyó cuidadosamente un teatro político donde él parecía ceder el poder mientras, en realidad, lo consolidaba.
En el año 27 a.C., en una ceremonia cuidadosamente orquestada, Octavio anunció ante el Senado que devolvía todos sus poderes extraordinarios y restauraba la República. Los senadores, muchos de ellos perfectamente conscientes de que aquello era una puesta en escena, aplaudieron y con fingida espontaneidad suplicaron que aceptara al menos algunas responsabilidades para proteger el Estado. Le otorgaron el título de Augustus, el Venerable. Le concedieron el control de las provincias con más legiones. Establecieron que tendría iniciativa legislativa privilegiada y capacidad para intervenir en los asuntos de casi cualquier magistratura. En teoría, la República revivía. En la práctica, acababa de nacer el Principado. Mientras tanto, la memoria de César y Pompeyo seguía viva en la mente de la gente. En cada legión veterana acantonada en las fronteras aún se contaban historias de Farsalia, de cómo una cuarta línea inesperada había destrozado la caballería pompeyana, de cómo el hombre con menos tropas había conquistado el control del mundo romano. Los jóvenes oficiales estudiaban aquel episodio como advertencia y como inspiración. Algunos veían en César el ejemplo de un genio temerario que había ido demasiado lejos. Otros lo veneraban como modelo de audacia y visión. ¿Quién de ellos tenía razón? Desde la perspectiva de Augusto, la verdadera lección de Farsalia no estaba solo en el genio militar de César, sino en el error político de creer que la victoria en el campo de batalla bastaba para asegurar un legado. Augusto no repitió el mismo fallo. Entendió que dominar Roma requería algo más que legiones invencibles. Requería dar a la aristocracia senatorial una sensación de participación, aunque fuera ilusoria. Requería pan y circo para las masas. Requería una narrativa que lo presentara no como tirano, sino como restaurador de la paz, el hombre que por fin había cerrado la herida abierta por las guerras civiles. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. En esa narrativa, Pompeyo fue gradualmente reconfigurado como una figura del pasado heroico, el último gran hombre de la República, mientras que César ocupaba un lugar ambiguo, el genio trágico cuyo asesinato demostraba los peligros del exceso de poder y la ingratitud de la élite. Augusto permitió que ambos fueran honrados, cada uno a su manera, porque necesitaba reconciliar a sus partidarios con los descendientes de sus enemigos. Debajo de esa capa de reconciliación, sin embargo, el mensaje era claro. La República antigua, con su equilibrio frágil y sus luchas entre facciones, había fracasado. El Principado era la solución, y él, Augusto, el árbitro definitivo. Pero para entender el peso real de ese nuevo orden, hay que regresar mentalmente al polvo de Farsalia, al momento exacto en que Pompeyo perdió la iniciativa. Ese instante en el que vio cómo su caballería, en la que había depositado su confianza, se desmoronaba bajo el ataque inesperado de la cuarta línea de César. Muchos años después, veteranos pompeyanos que sobrevivieron a la batalla recordarían el cambio casi físico en la atmósfera. Un minuto estaban empujando hacia adelante, convencidos de que la victoria era inminente. Al siguiente, sintieron cómo el miedo se infiltraba por las grietas de la disciplina, cómo los gritos de retirada comenzaban a sonar más claros que las órdenes de los centuriones. ¿Qué habría pasado si Pompeyo hubiese reaccionado de otra forma? Si, en lugar de quedarse congelado, hubiese lanzado reservas frescas al flanco en crisis, si hubiera replegado ordenadamente su línea para reorganizarse, si hubiese tenido la audacia de improvisar con la misma rapidez que César, el resultado tal vez habría sido distinto. Podría haber ganado esa batalla o al menos haber evitado una derrota devastadora. En ese caso, la historia romana habría tomado otro rumbo. Tal vez una república reforzada bajo el mando de Pompeyo,
Quizá una lenta transición hacia un poder personal controlado por el Senado, o incluso una nueva forma de diarquía entre Senado y general victorioso. Pero la historia no se escribe con quizás. Se escribe con decisiones concretas tomadas bajo presión. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. César no solo venció en Farsalia porque fue más audaz, venció porque entendió algo que Pompeyo no terminó de ver, que la guerra ya no era solo un asunto de maniobras tácticas y superioridad numérica, sino de psicología colectiva y velocidad estratégica. Su famosa frase tras otra victoria, "La suerte audaz ayuda", no era una excusa para la imprudencia, sino una declaración de que, en un mundo en crisis, el que se atreve a romper las reglas en el momento justo puede reescribirlas para todos los demás. Ese espíritu, para bien y para mal, definió no solo su carrera, sino el nacimiento del imperio. Al mismo tiempo, el precio humano de esa audacia fue altísimo. En cada batalla de la guerra civil, Farsalia, Tapso, Munda, miles de romanos cayeron a manos de otros romanos. Hubo familias que perdieron hijos en ambos bandos, madres que recibieron la noticia de que un hijo murió luchando por César y otro por Pompeyo. En las granjas de Italia, en las calles de Hispania, en las costas de Grecia, la gente común veía pasar columnas de soldados, escuchaba discursos de generales y seguía intentando sobrevivir. Las decisiones de unos pocos, tomadas en tiendas de campaña o en salas del Senado, se traducían en sangre derramada lejos de los lugares donde se pronunciaban esas órdenes. Esa es una de las ironías más amargas de la historia. Las mismas tácticas que hacen grande a un general pueden destruir el tejido de la sociedad que dice defender. César, con su cuarta línea en Farsalia, demostró un genio táctico indiscutible, pero al hacerlo abrió la puerta a una lógica en la que cada general futuro se preguntaría: ¿qué puedo inventar yo para quedarme con todo? Pompeyo, al confiar en métodos probados, mostró una dignidad conservadora que muchos admirarían, pero también una incapacidad para adaptarse a un mundo que ya no era el de las guerras contra Mitrídates o los piratas. Tras la victoria de Augusto y el establecimiento del Principado, Roma disfrutó de algo que no veía hacía generaciones: paz relativa. La Pax Augusta trajo estabilidad, carreteras, acueductos, prosperidad creciente en muchas provincias. Se pacificaron las fronteras, se reguló la administración, se redujo la frecuencia de guerras internas. Desde la perspectiva de un ciudadano común en Hispania, Galia o Siria, el balance podía parecer positivo. Menos caos, más previsibilidad, pero esa paz tenía un precio simbólico. Una vez que un solo hombre tenía la última palabra, la idea de ciudadanía activa, de participación real en el gobierno, empezó a deslizarse hacia un segundo plano. La memoria de Farsalia siguió viva como una especie de advertencia. Los emperadores posteriores, desde Tiberio hasta Trajano, sabían que su autoridad descansaba en última instancia en las legiones. Y las legiones recordaban que un día, en una llanura polvorienta de Tesalia, un ejército que se sentía invencible fue derrotado porque su comandante no supo cerrarlo, no supo rematar la obra que su superioridad numérica le ofrecía casi en bandeja. Nadie que hubiera estudiado aquella batalla se atrevía a subestimar el peligro de la complacencia. En algún momento del reinado de Augusto, un viejo veterano de la Legio Decis, ya retirado en una pequeña parcela de tierra en Campania, pudo haber contado esta historia a sus nietos. Les habría hablado del calor abrasador en Farsalia, del brillo del sol sobre los cascos, del miedo pegajoso cuando la caballería de Pompeyo avanzó como una ola de hierro, y de la súbita euforia extraña cuando vieron a sus compañeros de la cuarta línea surgir del polvo y hacer lo impensable.
Luego, tal vez, bajaría la voz para decir que en ese mismo día en que ganaron la guerra, también perdieron algo que nunca recuperaron del todo: la antigua libertad de Roma, aquella ilusión de que ningún hombre podía dominar a todos los demás. ¿Se arrepentía ese veterano? Probablemente no en términos simples. Había sobrevivido, tenía tierras, veía a sus nietos jugar entre viñas y olivos. Pero quizá al mirar el cielo al atardecer se preguntaba si la República podría haber sido salvada de alguna otra forma, menos sangrienta, menos definitiva, o si la historia, como la guerra, no admite medias tintas, o se conquista el centro del tablero o se lo pierde para siempre. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Porque el verdadero legado de César y Pompeyo no está solo en quién ganó o perdió, ni en qué títulos fueron creados o abolidos. Está en la lección, dura y repetida desde entonces, de que las repúblicas son más frágiles de lo que parecen cuando se enfrentan a líderes que encarnan sus virtudes y sus vicios en proporciones gigantescas. César era el producto perfecto de la república que acabó destruyendo. Ambicioso, brillante, competitivo, acostumbrado a permanecer siempre un paso adelante de sus rivales. Pompeyo, por su parte, era el símbolo de una generación que había crecido creyendo que las reglas no escritas siempre se respetarían, que la costumbre bastaba para contener la ambición. En la llanura de Farsalia, una pregunta quedó flotando sobre el polvo y la sangre derramada. ¿Qué debe hacer una sociedad cuando su propio sistema premia tanto a los más ambiciosos que termina produciendo a alguien capaz de romperlo desde dentro? La República Romana nunca encontró una respuesta satisfactoria. Optó por la solución más humana y brutal: apuñalar al problema hasta la muerte, pero al hacerlo no resolvió la crisis, solo cambió de forma. La violencia volvió, con otros nombres, otros bandos y nuevas batallas. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Al final, la frase que mejor resume esta saga podría ser aquella que César nunca escribió, pero vivió con cada decisión. El poder, una vez adquirido, siempre pide más. Pompeyo no pudo cerrarlo en Farsalia. César, en cambio, penetró la defensa, tomó el control del tablero y cambió para siempre el juego. Roma, y con ella buena parte del mundo, nunca volvió a ser la misma.